Valeria me entregó ese cheque de $12,000 con una sonrisa fría en los labios. Yo solo sonreí de vuelta. Ella no entendía por qué. Pensaba que me había vencido, que finalmente había conseguido lo que tanto quería. Pero lo que no sabía es que 3 días antes, yo ya había hecho algo que cambiaría todo el juego. Algo que ella jamás se imaginó. Pero mejor empiezo desde el principio, desde esa mañana cuando todo comenzó a tomar forma. Esa mañana de martes, me desperté como siempre a las 6. Preparé mi café solo y me senté junto a la ventana de la cocina. Pero algo era diferente. Valeria había salido muy temprano otra vez. La escuché hablar por teléfono en voz baja hasta muy tarde la noche anterior. Palabras sueltas que llegaban hasta mi cuarto, documentos, procuración, ella no va a entender. Durante las últimas 3 semanas, mi hija había cambiado. Ya no era la mujer que venía a visitarme los domingos con sus hijos. Ahora llegaba entre semana, siempre con prisa, siempre revisando papeles, siempre con esa mirada que no me gustaba. Una mirada calculadora. Mi nombre es Norma Díaz, tengo 65 años, y he aprendido que las madres sabemos mucho más de lo que nuestros hijos creen. Especialmente cuando esos hijos piensan que somos tontas. Esa mañana, mientras tomaba mi café, vi cómo revisaba mi escritorio. Creía que yo estaba distraída viendo la televisión, pero la estaba observando por el reflejo del vidrio de la ventana. Tomó algunos documentos, los fotografió con su teléfono y los volvió a colocar en su lugar. Pero no con el cuidado suficiente. El sobre con los papeles de la casa de la playa quedó ligeramente fuera de lugar. Mi casa de la playa. Esa propiedad que compré hace 15 años con mis propios ahorros, después de que mi esposo muriera. $3 millones que invertí en un lugar donde pensé que podría pasar mis últimos años en paz. Un lugar que Valeria siempre había codiciado. Cuando ella se fue esa mañana, fui directamente al escritorio. Los documentos estaban ahí, pero algo me decía que ya no estaban seguros. Algo en la forma en que Valeria me había estado mirando las últimas semanas. Algo en esas conversaciones susurradas por teléfono. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer. Decidí seguir a mi propia hija. La vi salir de su apartamento a las 3 de la tarde. La seguí en mi viejo auto, manteniendo distancia. Pensé que iría al trabajo, pero no. Se dirigió directamente al despacho de bienes raíces más caro de la ciudad. Estacioné al otro lado de la calle y la vi entrar con una carpeta llena de papeles. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía ser lo que estaba pensando. No podía ser que mi propia hija. Pero cuando la vi salir una hora después con una sonrisa enorme en el rostro, supe que mis peores sospechas se estaban confirmando. Había algo en su caminar, algo en la forma en que sostenía esa carpeta. Algo que me decía que acababa de hacer algo terrible. Esa noche, Valeria llegó a casa más tarde de lo usual. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Algo que me helaba la sangre. Durante la cena, intentó hacer conversación normal. Me preguntó sobre mi salud, sobre los vecinos, sobre mis planes para el fin de semana. Pero yo podía ver a través de su actuación. Podía ver que algo grande estaba sucediendo. Después de que se fuera, me quedé despierta hasta muy tarde, pensando. Recordando todas las veces que había notado cambios pequeños en su comportamiento. Las visitas más frecuentes. Las preguntas sobre mis documentos. Las sugerencias sutiles de que yo era demasiado mayor para manejar mis propios asuntos. Todo empezaba a tener sentido ahora. Y todo me llevaba a una conclusión aterradora. Mi hija estaba planeando algo contra mí. Algo que involucraba mi casa de la playa. Al día siguiente, decidí hacer lo que cualquier madre inteligente haría. Decidí investigar por mi cuenta. Llamé al despacho de bienes raíces donde había visto a Valeria. Me hice pasar por una cliente interesada y pregunté sobre propiedades en la zona de mi casa de playa. La respuesta que recibí me dejó sin aliento. Me dijeron que había una propiedad muy exclusiva que saldría al mercado pronto. Una casa frente al mar, de $3 millones, que pertenecía a una señora mayor cuyos familiares querían vender por su bienestar. Mis manos temblaron cuando colgué el teléfono. Mi propia hija estaba planeando vender mi casa. Mi casa. La casa que había comprado con el dinero del seguro de vida de su padre. La casa donde había planeado vivir mis últimos años. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí.
Era la mentira. Era pensar que me consideraba tan tonta, tan indefensa, que podría hacer todo esto a mis espaldas sin que me diera cuenta. Esa tarde, cuando Valeria llegó para su visita casual, la observé con nuevos ojos. Cada sonrisa falsa, cada pregunta sobre mi salud, cada comentario sobre lo difícil que debe ser para mí mantener dos propiedades. Y entonces tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Si mi hija quería jugar, íbamos a jugar. Pero ella no sabía con quién se estaba metiendo. Hay momentos en la vida en que una se da cuenta de que ha estado ciega durante mucho tiempo. Para mí, ese momento llegó cuando entendí que los cambios en Valeria no habían comenzado hace 3 semanas. Habían comenzado mucho antes, y yo había estado demasiado ocupada siendo una madre amorosa para verlo. Mientras estaba ahí sentada esa noche, después de descubrir que mi hija planeaba vender mi casa, comencé a recordar, a conectar puntos que había ignorado durante meses. Tal vez durante años. Todo había empezado hace 8 meses, cuando Valeria perdió su trabajo en la empresa de marketing. Llegó a casa llorando, diciendo que la habían despedido por recortes de personal. Yo, como la madre que soy, la consolé. Le dije que todo estaría bien, que encontraría algo mejor. Lo que no sabía entonces era que la habían despedido por malversación de fondos. Me enteré de esto solo 3 semanas atrás, cuando mi vecina Irene me contó que su hijo trabajaba en la misma empresa. Norma, me dijo, tu hija no perdió el trabajo por recortes. La echaron porque estaba robando dinero de las cuentas de los clientes. En ese momento, no quise creerlo. Pensé que eran chismes de vecinos. Pero ahora, sentada en mi cocina a las 2 de la madrugada, todo cobraba sentido. Después de que la despidieron, Valeria había venido a vivir conmigo temporalmente. Dijo que necesitaba tiempo para encontrar otro trabajo, que los niños necesitaban estabilidad. Y yo, como la tonta que era, la recibí con los brazos abiertos. Durante esos 8 meses, había tenido acceso completo a mi casa, a mis documentos, a mi rutina. Había aprendido dónde guardaba todo, cuáles eran mis hábitos, quiénes eran mis contactos. Y yo se lo había permitido porque confiaba en ella. Porque era mi hija. Recordé entonces todas las veces que la encontré en mi oficina limpiando. Todas las veces que me preguntó sobre mis inversiones, sobre mis cuentas bancarias, sobre mis planes para el futuro. Todas las veces que sugirió que tal vez sería mejor si ella me ayudara a manejar mis finanzas. Mamá, me decía, ya no eres tan joven. ¿No sería más fácil si yo me encargara de pagar las cuentas? Si yo manejara las inversiones. Y la más dolorosa de todas, mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Y la casa de la playa. Casi nunca la usas. Tal vez deberíamos pensar en vender una de las dos. Había sido tan gradual, tan sutil, que no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba preparando. Me estaba condicionando para aceptar que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Pero había algo más. Algo que había empezado a sospechar, pero que no había querido enfrentar. Durante los últimos 2 meses, había notado que faltaba dinero de mi cuenta de ahorros. No mucho cada vez, solo 500 o $1000. Cantidades que podía haber gastado yo y olvidado. O eso me había convencido Valeria cuando le pregunté. Mamá, me había dicho, tal vez pagaste alguna cuenta y no te acuerdas. O tal vez contaste mal. A nuestra edad, es normal confundirse con estas cosas. A nuestra edad. Como si ella tuviera 65 años también. Ahora entendía que había estado probando. Viendo cuánto podía tomar sin que yo me diera cuenta. Viendo que tan fácil era manipularme. La verdad me golpeó como una bofetada fría. Mi hija me había estado robando durante meses. Pequeñas cantidades primero, para probar. Y ahora estaba lista para el golpe grande. Mi casa de la playa. Esa noche tomé otra decisión. Si Valeria pensaba que podía engañarme, estaba muy equivocada. Si creía que era una vieja tonta e indefensa, le iba a demostrar lo contrario. Me levanté de la mesa de la cocina y fui a mi cuarto. Saqué una caja de zapatos que guardaba en la parte más alta de mi armario. Una caja que Valeria nunca había visto porque nunca se había molestado en limpiar esa parte. Adentro estaba mi verdadero tesoro. No dinero, sino información. Durante 40 años de matrimonio, había aprendido a guardar todos los documentos importantes.
Todas las copias. Todos los recibos. Todo organizado por fechas y por categorías. Era una manía que mi esposo siempre había encontrado divertida. Norma, me decía, guardas hasta los recibos de los dulces. Y tenía razón. Guardaba todo, incluyendo todos los documentos originales de la casa de la playa. Valeria podía tener copias de algunos papeles, pero no tenía los originales. Y más importante aún, no tenía la documentación que probaba que la casa había sido comprada exclusivamente con mi dinero, antes de casarme con su padre. Según las leyes de herencia, esa casa era completamente mía. Valeria no tenía ningún derecho legal sobre ella. Pero había algo más en esa caja. Algo que había guardado durante años, sin saber que algún día lo necesitaría. Los documentos del divorcio de Valeria. Había guardado las copias porque mi exyerno había intentado quedarse con parte de los bienes que Valeria había recibido como regalo de bodas. Dinero que yo le había dado. Al final, habíamos ganado el caso, pero yo había conservado todos los papeles. Y en esos papeles estaba algo muy interesante, una cláusula que establecía que Valeria tenía deudas importantes que debía pagar a su exesposo. Deudas que ascendían a más de $200,000. Deudas que ella nunca me había mencionado. Ahora entendía por qué necesitaba tanto el dinero de la venta de mi casa. No era solo codicia. Era desesperación. Esa madrugada, mientras organizaba todos mis documentos, comencé a formar un plan. Un plan que le enseñaría a mi hija que su madre no era tan ingenua como ella creía. Si quería jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Y tenía algo que ella no tenía: 40 años de experiencia guardando secretos y 40 años de documentos que lo probaban todo. La guerra había comenzado, pero ella aún no lo sabía. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba un aliado. Alguien en quien pudiera confiar, alguien que me ayudara a confirmar lo que ya sospechaba. Y sabía exactamente a quién acudir. Irene Manzano había sido mi vecina durante 15 años. Una mujer de 70 años, viuda como yo, pero con una diferencia importante: ella nunca había confiado en Valeria. Desde el primer día, había algo en mi hija que le generaba desconfianza. Norma, me había dicho hace años, esa niña tiene los ojos demasiado fríos para ser tan joven. En ese momento pensé que estaba siendo injusta. Ahora sabía que había estado en lo correcto. Esa mañana, después de que Valeria se fuera supuestamente al trabajo, caminé hasta la casa de Irene. La encontré regando sus rosas en el jardín delantero, como hacía todas las mañanas. Irene, le dije sin preámbulos, necesito tu ayuda con algo muy importante. Ella dejó la manguera y me miró con esos ojos inteligentes que nunca perdían detalle. ¿Qué pasa, Norma? Te ves preocupada. Le conté todo. La oficina de bienes raíces, las conversaciones telefónicas nocturnas, el dinero que faltaba de mi cuenta. Todo excepto mi plan. Eso me lo guardé para mí. Irene escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Norma, tengo que decirte algo que no quería decirte antes porque no tenía pruebas. Pero ahora que me cuentas esto. Se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Dime todo, Irene. Ya no hay tiempo para medias verdades. Hace 2 semanas vi a Valeria con un hombre que no conocía. Estaban en un café del centro, y ella le estaba mostrando fotos en su teléfono. Fotos de una casa. Una casa que se parecía mucho a tu casa de la playa. Mi estómago se contrajo. ¿Estás segura? Completamente. Y hay más. El hombre tenía documentos sobre la mesa. Muchos documentos. Y Valeria estaba firmando algunos de ellos. ¿Viste qué tipo de documentos? No pude ver claramente, pero había logos de empresas inmobiliarias en los encabezados. Y Norma. Ella estaba muy nerviosa. Seguía mirando hacia la calle, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Irene hizo una pausa y luego agregó: hay algo más. Ayer vi a ese mismo hombre estacionado frente a tu casa. Estuvo ahí como 1 hora, solo mirando la propiedad y tomando fotos. Mi sangre se heló. ¿Fotos de mi casa? Sí. Y después vi que se fue directamente hacia la playa. Creo que también fue a fotografiar tu otra casa. Ahora tenía confirmación de que mis sospechas eran correctas. Pero necesitaba más información.
Irene, ¿podrías hacerme un favor? ¿Podrías llamar a esa oficina inmobiliaria y preguntar sobre propiedades en venta en la zona de la playa? Pero sin mencionar mi nombre. Por supuesto. ¿Qué quieres que averigüe exactamente? Quiero saber si hay alguna propiedad de $3 millones que esté por salir al mercado. Y si es posible, quiero saber quién la está vendiendo. Irene asintió y entramos a su casa. Mientras ella hacía la llamada, yo me quedé pensando en todos los detalles que había pasado por alto durante estos meses. Después de 20 minutos, Irene colgó el teléfono con una expresión sombría. Norma, siéntate. ¿Qué te dijeron? Hay una propiedad que coincide exactamente con la descripción de tu casa de la playa. $3 millones, frente al mar, que saldrá al mercado esta semana. Mi corazón se detuvo. ¿Esta semana? Sí. Y me dijeron algo más. La propiedad ya tiene compradores interesados. Compradores que han hecho una oferta preliminar. ¿Una oferta? ¿De cuánto? $2.800.000. Casi el precio completo. Me quedé sin aliento. Valeria no solo había planeado vender mi casa, sino que ya tenía compradores. Ya había negociado un precio. Todo esto mientras vivía en mi casa, comía mi comida, y me decía que me amaba. Pero hay algo más, Norma. Algo que no te va a gustar. Dime. Pregunté quién era el vendedor, y me dijeron que era una mujer que tenía poder legal completo para vender la propiedad. Una mujer que representaba a la propietaria original, que aparentemente ya no puede manejar sus propios asuntos por razones de salud. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Razones de salud? Sí. Según la información que tienen, la propietaria original tiene problemas de memoria y su hija tiene que tomar todas las decisiones financieras por ella. La traición era peor de lo que había imaginado. Valeria no solo me estaba robando, sino que había inventado una historia completa sobre mi supuesta incapacidad mental para justificar la venta. Irene, dije con voz temblorosa, necesito que me hagas otro favor. Un favor muy importante. Lo que necesites. Quiero que llames otra vez y digas que eres una compradora interesada. Quiero que averigües cuándo exactamente planean cerrar la venta. Irene hizo la segunda llamada. Esta vez se hizo pasar por una cliente adinerada que estaba buscando una propiedad de lujo para comprar al contado. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Norma, la venta está programada para el viernes. En 3 días. 3 días. Sí. Y hay algo más. Me dijeron que es una venta urgente porque la familia necesita el dinero para pagar gastos médicos de la madre. Gastos médicos. Otra mentira. Te dijeron dónde será la firma de los documentos. En la oficina del notario Castillo, en el centro de la ciudad. El viernes a las 10 de la mañana. Mauricio Castillo. Lo conocía. Había sido el notario de mi esposo durante años. Un hombre honesto, pero que probablemente no sabía que los documentos que iba a procesar eran fraudulentos. Irene, hay una cosa más que necesito que sepas. Esto que me acabas de contar me confirma que mi hija me está robando. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados. ¿Qué vas a hacer? Voy a detenerla. Pero necesito tu ayuda. Cuenta conmigo para lo que sea. Primero, necesito que mantengas los ojos abiertos. Si ves a Valeria haciendo algo sospechoso, o si viene alguien más a la casa, quiero que me llames inmediatamente. Por supuesto. Segundo, si alguien te pregunta por mí en los próximos días, quiero que digas que estoy enferma, que no he salido de casa en días. Irene me miró con curiosidad, pero no preguntó por qué. Sabía que tenía mis razones. Y tercero, continué, quiero que sepas que pase lo que pase en los próximos días, yo estoy bien. Mentalmente estoy perfectamente bien. Mi memoria está intacta, y sé exactamente lo que estoy haciendo. Norma, me estás asustando. No tienes que asustarte. Solo necesito que seas mi testigo. Que sepas que cualquier cosa que Valeria diga sobre mi estado mental es una mentira. Irene asintió solemnemente. Entiendo. Y Norma, si necesitas dinero para un abogado, o para cualquier cosa, yo puedo ayudarte. Su oferta me conmovió profundamente. Esta mujer,
que apenas conocía mis problemas familiares, estaba dispuesta a ayudarme sin pedir nada a cambio. Gracias, Irene. Pero tengo un plan. Y parte de ese plan incluye asegurarme de que Valeria aprenda que su madre no es tan indefensa como ella cree. Cuando regresé a mi casa esa tarde, Valeria ya estaba ahí. Estaba en la cocina, preparando la cena como si fuera la hija más amorosa del mundo. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa. «¿Cómo estuvo tu día?» La miré a los ojos y le sonreí de vuelta. «Muy tranquilo, hija, muy tranquilo». Pero por dentro, yo estaba preparándome para la guerra. Al día siguiente, mientras Valeria salía temprano como de costumbre, yo tenía una cita muy importante. Una cita que cambiaría todo el curso de esta historia. A las 9 en punto de la mañana, estaba sentada en la oficina de Mauricio Castillo, el mismo notario que iba a procesar la venta fraudulenta de mi casa en solo 2 días. Mauricio había sido amigo de mi esposo durante más de 20 años. Era un hombre de principios, meticuloso con los detalles legales, y alguien en quien podía confiar completamente. «Norma», me dijo cuando entré a su oficina, «qué sorpresa tan agradable. Hacía mucho que no te veía. ¿Cómo has estado?» «Mauricio, necesito tu ayuda con algo muy urgente. Y lo que te voy a contar va a sorprenderte». Le expliqué toda la situación. Le mostré los documentos originales de mi casa de la playa, le conté sobre las sospechas, sobre lo que había descubierto con Irene, y finalmente le dije que sabía que él iba a procesar la venta el viernes. Mauricio me escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en su silla con expresión seria. «Norma, esto es muy grave. Lo que me estás describiendo es un caso claro de fraude inmobiliario. Si tu hija está intentando vender tu propiedad sin tu consentimiento, está cometiendo un delito federal. ¿Qué opciones tengo? Primero, necesito verificar algunos detalles. Me dices que la venta está programada para el viernes en mi oficina, pero yo no tengo ninguna cita programada para ese día que involucre una propiedad de $3 millones. Mi corazón se aceleró. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Déjame revisar mi agenda de toda la semana. Mauricio revisó sus archivos y su calendario durante varios minutos. Finalmente levantó la vista con el ceño fruncido. «Norma, no hay ninguna venta programada en mi oficina para esta semana que coincida con lo que me describes. Y definitivamente no hay nada relacionado con tu propiedad. Pero Irene llamó y le dijeron específicamente que la venta sería en tu oficina. Entonces hay 2 posibilidades. O le dieron información falsa a tu vecina, o están planeando usar mi nombre sin mi autorización, lo cual sería otro delito más». Mauricio se levantó y fue hacia su archivo. «Pero hay algo más que necesito verificar. Si alguien está intentando vender tu propiedad, necesitarían tener documentos que parezcan legales. Y para eso, necesitarían falsificar tu firma o crear una procuración falsa». «Una procuración», repetí. «Valeria me ha pedido varias veces que firme una procuración, por si acaso algo me pasa». «¿Y la firmaste?» «No. Siempre le dije que no era necesario». «Bien. Pero eso no significa que no haya creado una de todas formas». Mauricio regresó a su escritorio con varios documentos en las manos. «Norma, voy a hacer algo que normalmente no haría, pero dadas las circunstancias, creo que es necesario». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a llamar al registro de propiedades y verificar si ha habido algún movimiento reciente en los documentos de tu casa de la playa. Cualquier intento de transferencia o venta aparecería en sus registros». Mientras Mauricio hacía las llamadas necesarias, yo me quedé sentada pensando en todas las veces que Valeria había intentado que firmara documentos rutinarios. Siempre con excusas convincentes. «Es solo para actualizar tus datos bancarios, mamá», o «es para asegurar que si algo te pasa, yo pueda ayudarte». Después de media hora de llamadas, Mauricio colgó el teléfono con una expresión muy seria. «Norma, tengo noticias. Buenas y malas. Dime las malas primero. Alguien presentó una procuración en tu nombre hace exactamente una semana. Una procuración que supuestamente te da poder completo a Valeria para manejar todos tus bienes». Mi mundo se tambaleó. ¿Una procuración? ¿Pero cómo es posible si yo nunca firmé nada? Esa es la buena noticia.
Tengo copias de tu firma de todos los documentos que procesé para ti y tu esposo durante años. Y la firma en esa procuración no coincide con la tuya. Es una falsificación muy buena, pero es una falsificación. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Y hay más. La procuración fue presentada por un abogado que no conozco, un tal José Andrade. Según mis contactos, es un abogado con antecedentes cuestionables que se especializa en casos, digamos, éticamente ambiguos. ¿Qué significa eso? Significa que tu hija no solo está cometiendo fraude, sino que contrató a alguien que probablemente sabía que los documentos eran falsos. Mauricio se inclinó hacia adelante. Norma, esto es muy serio. Pero tenemos varias opciones para detener esto y asegurar que tu hija enfrente las consecuencias de sus acciones. ¿Qué opciones? Primera opción. Llamamos a la policía ahora mismo y presentamos cargos por falsificación de documentos e intento de fraude. Es la opción más directa, pero también significa que esto se vuelve público inmediatamente. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es más estratégica. Preparamos una trampa legal. Dejamos que Valeria proceda con su plan, pero nos aseguramos de tener toda la documentación necesaria para probar que es un fraude. Cuando trate de cerrar la venta, la atrapamos con las manos en la masa. ¿Y cuál recomiendas? Honestamente, la segunda opción te da más control sobre la situación. Y también te permite recuperar no solo tu propiedad, sino potencialmente cualquier dinero que ya haya tomado de tus cuentas. Mauricio abrió un folder nuevo y comenzó a escribir. Si eliges la segunda opción, esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a documentar oficialmente que la procuración es falsa. Segundo, vamos a rastrear todos los movimientos financieros relacionados con tu propiedad. Y tercero, vamos a preparar una denuncia formal que incluya todos los delitos que ha cometido. ¿Y qué pasa con el dinero que los compradores ya pagaron? Esa es otra buena pregunta. Si hay compradores reales que han puesto dinero, ellos también son víctimas de este fraude. Pero la responsabilidad legal recae completamente en Valeria y en el abogado que la está ayudando. Mauricio continuó escribiendo mientras hablaba. Hay algo más que necesitamos considerar. Norma, si Valeria está desesperada por dinero como parece estar, es posible que ya haya gastado dinero que no tiene, esperando recibir los fondos de la venta de tu casa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es posible que ya haya hecho compromisos financieros basados en dinero que esperaba obtener ilegalmente. Si detenemos la venta, no solo la detendremos de robarte, sino que posiblemente la dejemos en una situación financiera desesperada. La idea me dio una satisfacción extraña. Después de todos estos meses de ser manipulada y engañada, la posibilidad de que Valeria enfrentara consecuencias reales por sus acciones me parecía justicia poética. Mauricio, quiero ir con la segunda opción. Quiero atraparla con las manos en la masa. Perfecto. Pero necesito que entiendas algo importante. Una vez que empecemos con este proceso, no hay vuelta atrás. Valeria va a enfrentar cargos criminales que podrían resultar en tiempo de prisión. ¿Y eso debería importarme? Ella estaba dispuesta a dejarme sin hogar y sin dinero. No, tienes razón. Solo quería asegurarme de que estás completamente segura de tu decisión. Estoy segura. Mauricio asintió y continuó escribiendo. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer en los próximos 2 días. Hoy vamos a presentar la documentación que prueba que la procuración es falsa. Mañana vamos a contactar a los compradores y al abogado de Valeria para informarles que la venta no puede proceder porque los documentos son fraudulentos. ¿Y el viernes? El viernes, cuando Valeria aparezca para cerrar la venta que cree que va a hacer, la estaremos esperando. Con la policía, con los compradores estafados y con toda la documentación que prueba su culpabilidad. ¿Y mi dinero? El dinero que ya tomó de mis cuentas. Eso también lo vamos a recuperar. Como parte del proceso legal, vamos a rastrear cada centavo que tomó sin autorización. Y si no puede devolverlo, sus propios bienes podrán ser embargados para compensarte. Cuando salí de la oficina de Mauricio esa tarde, me sentía como una mujer diferente. Ya no era la víctima indefensa que Valeria creía que era. Era una mujer con un plan, con recursos legales,
y con la determinación de hacer que mi hija pagara por lo que había intentado hacerme. Pero lo mejor de todo era que Valeria no tenía idea de lo que se venía. Todavía creía que era más inteligente que su madre. Todavía pensaba que podía manipularme y robarme sin consecuencias. En menos de 2 días, iba a descubrir lo equivocada que estaba. El jueves por la mañana, un día antes de la supuesta venta, Valeria llegó a casa más temprano de lo usual. Traía consigo una energía nerviosa que no podía ocultar, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá», me dijo mientras dejaba su bolso en la mesa de la cocina, «necesitamos hablar de algo importante». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que Valeria finalmente iba a mostrar sus verdaderas cartas. «¿De qué quieres hablar, hija?» «Siéntate, mamá. Es sobre tu futuro. Sobre nuestro futuro». Me senté en mi silla usual junto a la ventana, la misma donde había tomado café esa primera mañana cuando comencé a sospechar de ella. Valeria se sentó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas, y me miró con lo que parecía ser preocupación genuina. «Mamá, he estado pensando mucho últimamente. Sobre tu edad, sobre tu salud, sobre lo difícil que debe ser para ti mantener 2 casas». Aquí venía. La manipulación emocional que había estado preparando durante meses. «Me siento bien, Valeria. No entiendo por qué te preocupas tanto. Pero mamá, ya no eres tan joven. Y vivir sola en esta casa tan grande, y además tener que preocuparte por la casa de la playa, debe ser muy estresante para ti». «No me parece estresante. Mamá, sé que no quieres admitirlo, pero he notado cambios en ti. Pequeños olvidos, confusión con las fechas, problemas para recordar dónde pusiste las cosas. Mentira tras mentira. Cada palabra era una puñalada calculada para hacerme dudar de mi propia mente. No he tenido problemas de memoria, Valeria. Mamá, ¿no recuerdas la semana pasada cuando no podías encontrar tu cartera? ¿O cuando olvidaste que habías pagado la cuenta de la luz y la pagaste 2 veces? Más mentiras. Nunca había perdido mi cartera, y nunca había pagado ninguna cuenta 2 veces. Pero la forma en que lo decía, con tanta convicción, habría hecho dudar a cualquiera. Hija, creo que estás exagerando. No estoy exagerando, mamá. Estoy preocupada. Y he estado hablando con algunos especialistas sobre cuál sería la mejor forma de ayudarte. ¿Especialistas? Sí. Doctores que entienden estos temas. Y todos coinciden en que sería mejor para ti simplificar tu vida. Tener menos responsabilidades financieras. Menos propiedades que mantener. Ahora venía la parte que había estado esperando. La propuesta que había estado preparando durante meses. ¿Qué me estás sugiriendo exactamente? Valeria respiró profundamente, como si lo que iba a decir fuera muy difícil para ella. Mamá, creo que deberíamos vender la casa de la playa. Ahí estaba. Finalmente lo había dicho. ¿Vender la casa de la playa? ¿Por qué? Porque es mucho dinero inmovilizado que no estás usando. 3 millones de dólares que podrían estar en una cuenta de ahorro segura, generando intereses, en lugar de estar gastándose en mantenimiento e impuestos. Pero me gusta esa casa. Tu padre y yo planeábamos retirarnos ahí. Mamá, papá murió hace 15 años. Y tú casi nunca vas a esa casa. El año pasado fuiste solo 2 veces. Pero sigue siendo mi casa. Sí, mamá, por supuesto que es tu casa. Pero piénsalo de manera práctica. Si vendemos esa casa, tendrías casi 3 millones de dólares en el banco. Dinero que podrías usar para cualquier emergencia médica, o para hacer esta casa más cómoda, o simplemente para tener la seguridad de saber que tienes recursos. La forma en que lo explicaba sonaba muy razonable, muy lógica, muy convincente. Si yo no supiera lo que realmente estaba pasando, probablemente habría considerado su propuesta. ¿Y quién se encargaría de toda la venta? Es muy complicado vender una propiedad de ese valor. Yo me encargaría de todo, mamá. Tú no tendrías que preocuparte por nada. Yo buscaría a los compradores, negociaría el precio, manejaría todos los documentos. Tú solo tendrías que firmar algunos papeles al final. ¿Algunos papeles? Sí, los documentos de venta. Es rutinario.
Yo me aseguraría de que obtengas el mejor precio posible. ¿Y cuánto crees que podríamos obtener por la casa? Bueno, he estado investigando un poco, y creo que podríamos conseguir alrededor de $2.800.000. Tal vez 3 millones si tenemos suerte. Interesante. Exactamente la cantidad que Irene había mencionado cuando llamó a la inmobiliaria. Valeria ya tenía compradores, ya había negociado un precio, y ahora estaba tratando de hacerme creer que todo esto era idea suya para mi beneficio. Parece mucho dinero. Es mucho dinero, mamá. Dinero que te daría mucha seguridad para el resto de tu vida. ¿Y cuándo harías todo esto? Bueno, si estás de acuerdo, podríamos empezar el proceso inmediatamente. De hecho, ya he hablado con algunos agentes inmobiliarios para tener una idea del mercado. ¿Ya hablaste con agentes inmobiliarios? Solo para informarme, mamá. Para estar preparada en caso de que decidieras vender. No he comprometido nada todavía. Mentira. Ya había comprometido todo. Ya había encontrado compradores, ya había negociado un precio, ya había programado una venta para mañana. ¿Y qué pasaría con el dinero una vez que vendamos? Podríamos ponerlo en una cuenta de ahorros a tu nombre, por supuesto. O si prefieres, podríamos crear una cuenta conjunta para que yo pueda ayudarte a manejarlo si alguna vez lo necesitas. Una cuenta conjunta. Por supuesto. Para que ella tuviera acceso completo a los $3 millones. No sé, Valeria. Es una decisión muy grande. Lo sé, mamá. Pero piénsalo. ¿Realmente necesitas 2 casas? ¿No sería más simple tener solo una casa y mucho dinero en el banco? Supongo que tienes razón. Además, mamá, quiero que sepas que yo no quiero nada de ese dinero para mí. Todo sería para ti, para tu seguridad y tu comodidad. La mentira más grande de todas. Ella no solo quería parte del dinero, quería todo el dinero. Eres muy buena conmigo, hija. Es que te amo, mamá, y quiero asegurarme de que estés bien cuidada. Valeria se levantó y fue hacia su bolso. Sacó algunos documentos y los puso sobre la mesa. De hecho, mamá, si estás de acuerdo, he traído algunos papeles preliminares que podrías revisar. No tienes que firmar nada hoy, pero podrías echarles un vistazo para que veas que todo está en orden. Miré los documentos sin tocarlos. Eran exactamente lo que esperaba, documentos de venta, contratos con agentes inmobiliarios, y en el fondo, una procuración. ¿Qué es todo esto? Son solo los documentos estándar para este tipo de transacciones. Este de aquí es un contrato con la agencia inmobiliaria. Este otro es una estimación del valor de la propiedad. Y este último es una procuración simple que me permitiría manejar los detalles técnicos de la venta. Una procuración. Sí, mamá. Es solo para que yo pueda hablar con los agentes, programar las visitas de los compradores, negociar los detalles. Cosas rutinarias que no requieren que tú tengas que estar presente para cada pequeña decisión. No estoy segura de entender todo esto. No tienes que entenderlo todo ahora, mamá. Podemos tomarnos el tiempo que necesites. Pero quería mostrarte que ya he hecho parte del trabajo de investigación para facilitarte las cosas. Valeria se sentó de nuevo y me tomó las manos otra vez. Mamá, sé que esto es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que yo siempre voy a cuidar de ti. Siempre voy a asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Lo sé, hija. Y si decides que quieres vender la casa, yo me voy a encargar de que obtengas cada centavo que mereces. No voy a permitir que nadie se aproveche de ti. La ironía era tan intensa que casi me hizo reír. La persona que estaba tratando de aprovecharse de mí estaba prometiendo protegerme de personas que quisieran aprovecharse de mí. ¿Y si decido no vender? Entonces no vendemos, mamá. La decisión es completamente tuya. Yo solo quería asegurarme de que supieras que tienes opciones. Entiendo. Pero mamá, si me permites darte un consejo, creo que sería una decisión muy inteligente. Especialmente considerando tu edad y la posibilidad de que en el futuro puedas necesitar dinero para cuidados médicos o para una residencia de ancianos. Una residencia de ancianos. No ahora, mamá. Pero en el futuro,
Si alguna vez necesitas cuidados especializados, tener ese dinero disponible te daría muchas más opciones. Cada palabra era otra pieza del rompecabezas. Valeria no solo quería vender mi casa, ya estaba planeando mi futuro en una residencia de ancianos. Probablemente una residencia barata, mientras ella se quedaba con la diferencia. Creo que necesito tiempo para pensar en todo esto. Por supuesto, mamá. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero... Se detuvo, como si estuviera considerando si decir algo más. ¿Pero qué? Bueno, es que he estado hablando con los agentes, y me dijeron que el mercado inmobiliario está muy bueno ahora mismo. Especialmente para propiedades como la tuya. Pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación favorable. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vamos a vender, este podría ser el momento perfecto. Pero si esperamos demasiado, los precios podrían bajar. Presión temporal. Otro truco de manipulación. Hacer que sintiera que tenía que decidir rápido para no perder una oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Bueno, idealmente, si vamos a proceder, deberíamos empezar esta semana. Los agentes me dijeron que ya tienen algunos compradores potenciales muy interesados. ¿Esta semana? Sí. De hecho, hay una pareja que está muy interesada y que quiere hacer una oferta inmediatamente. Una oferta muy buena. ¿Qué tan buena? $2.900.000. 100.000 más de lo que esperábamos. Otra mentira. Según lo que Irene había averiguado, la oferta era de $2.800.000. Valeria estaba inventando $100.000 extra para hacer la oferta más atractiva. Eso suena muy bien. Es una oferta excelente, mamá. Pero necesitan una respuesta rápido porque tienen otras propiedades que están considerando. ¿Qué tan rápido? Necesitarían cerrar la venta mañana. Ahí estaba. Finalmente había llegado al punto. Mañana. Exactamente cuando Mauricio y yo habíamos planeado que sería. ¿Mañana? No es muy rápido. Lo sé que parece rápido, mamá. Pero a veces estas oportunidades aparecen así. Y honestamente, no creo que vayamos a encontrar una oferta mejor. No sé si estoy lista para decidir tan rápido. Mamá, entiendo perfectamente tu preocupación. Pero piénsalo de esta manera. Si firmas los papeles mañana, para el lunes tendrías casi $3 millones en tu cuenta bancaria. Dinero que sería completamente tuyo, que podrías usar como quisieras. Y tú no querrías nada de ese dinero. Mamá, no puedo creer que me preguntes eso. Yo tengo mi propio trabajo, mi propia vida. Lo último que quiero es tu dinero. Solo quiero asegurarme de que estés bien cuidada. La actuación era perfecta. Si yo no supiera la verdad, habría quedado completamente convencida de que tenía la hija más generosa y cariñosa del mundo. Pero yo sí sabía la verdad. Y mañana, Valeria iba a descubrir que su madre no era tan fácil de engañar como ella creía. El viernes llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Valeria se levantó temprano, se vistió con su mejor traje, y desayunó en silencio mientras revisaba una y otra vez los documentos que había traído el día anterior. Mamá, me dijo finalmente, ¿ya decidiste sobre la venta? Sí, hija. He pensado mucho y creo que tienes razón. Tal vez es hora de simplificar mi vida. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Por primera vez en semanas, parecía realmente feliz. ¿En serio, mamá? ¿Estás segura? Estoy segura. Confío en ti. No sabes lo feliz que me hace escucharte decir eso. Vas a ver que esto va a ser lo mejor para ti. A las 9 de la mañana, Valeria me ayudó a subir a su auto. Me había dicho que íbamos a la oficina del notario Castillo para firmar los documentos finales. Durante el trayecto, mantuvo una conversación ligera sobre cómo íbamos a invertir el dinero, sobre las mejoras que podríamos hacer a la casa, sobre lo tranquila que iba a estar mi vida sin tener que preocuparme por 2 propiedades. Cuando llegamos al edificio donde estaba la oficina de Mauricio, noté que había varios autos estacionados afuera que no reconocía. Valeria también los notó, pero no hizo ningún comentario. Subimos al segundo piso y entramos a la sala de espera. Ahí estaba Mauricio, pero no estaba solo. Había otras 3 personas que no conocía,
una pareja de mediana edad bien vestida, y un hombre joven con un traje caro. «Buenos días», dijo Mauricio cuando nos vio entrar. «Valeria, supongo que eres tú. Y Norma, qué gusto verte de nuevo». Valeria me miró extrañada. «¿De nuevo? ¿Ya conocías al notario Castillo, mamá?» «Sí, hija. Mauricio era el notario de tu padre. Procesó muchos documentos para nosotros durante años». Vi cómo el rostro de Valeria cambió ligeramente. Una sombra de preocupación cruzó por sus ojos. «Perfecto», dijo, recuperando rápidamente la compostura. «Entonces ya conoce la situación y podemos proceder directamente». «Sí», dijo Mauricio, «conozco muy bien la situación. De hecho, creo que sería bueno que todos nos sentáramos para discutir los detalles antes de proceder con cualquier documento». Nos dirigimos a la oficina principal de Mauricio. La pareja y el hombre joven nos siguieron. «Permítanme hacer las presentaciones», dijo Mauricio una vez que todos estuvimos sentados. «Valeria, te presento a Nicolás y María Cantero, quienes según entiendo son los compradores de la propiedad de tu madre». Valeria asintió y les estrechó la mano. «Y este es José Andrade, quien según mis registros es el abogado que está representando tus intereses en esta transacción». Valeria se puso un poco pálida, pero mantuvo la sonrisa. «Sí, exacto. José me ha estado ayudando con toda la documentación legal». «Perfecto», dijo Mauricio. «Entonces todos estamos en la misma página. Ahora, antes de proceder, necesito verificar algunos detalles con la señora Norma». Mauricio se dirigió hacia mí. «Norma, ¿podrías confirmarme que efectivamente deseas vender tu propiedad de la playa por la cantidad de $2.800.000? Bueno, Valeria me dijo que la oferta era de $2.900.000. Un silencio incómodo llenó la habitación. Mauricio miró a Valeria con una ceja levantada. ¿$2.900.000? Porque según el contrato que tengo aquí, la cantidad acordada es de $2.800.000. Valeria se removió en su asiento. «Ah, sí, tienes razón. Me confundí con los números. Son $2.800.000. Entiendo», dijo Mauricio. «Y Norma, ¿podrías confirmarme también que firmaste voluntariamente la procuración que le da a Valeria el poder legal para vender tu propiedad?» «¿La procuración? No, yo nunca firmé ninguna procuración». El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia Valeria, cuyo rostro había perdido todo el color. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿no recuerdas que firmaste la procuración el mes pasado? Te expliqué que era necesaria para los trámites». «No, hija, nunca firmé ninguna procuración. De hecho, te dije específicamente que no quería firmar una». José Andrade se aclaró la garganta nerviosamente. «Disculpe, señor Castillo, pero yo tengo aquí la procuración firmada por la señora Norma». Mauricio extendió la mano. «¿Podría verla, por favor?» José le entregó el documento a Mauricio, quien lo examinó cuidadosamente durante varios minutos. Luego abrió un folder que tenía en su escritorio y sacó otros documentos. «Señor Andrade», dijo finalmente Mauricio, «tengo aquí documentos con la firma auténtica de la señora Norma que he procesado durante más de 20 años. Y puedo afirmar categóricamente que la firma en esta procuración es una falsificación». La bomba había explotado. Valeria se puso de pie bruscamente. «Eso es imposible. Yo vi a mi madre firmar ese documento». «Valeria», dije con voz calmada, «yo nunca firmé ese documento. Y sabes muy bien que no lo hice». «Mamá, tienes problemas de memoria. No puedes recordar todo lo que firmas». «Mi memoria está perfectamente bien, hija, y recuerdo perfectamente que tú falsificaste mi firma». Los compradores se miraron entre sí con expresión de pánico. José Andrade estaba sudando visiblemente. «Señor Castillo», dijo Nicolás Cantero, «¿qué significa esto exactamente?» «Significa», respondió Mauricio, «que esta venta no puede proceder porque los documentos son fraudulentos. Y significa que ustedes han sido víctimas de un intento de estafa». Valeria me miró con una mezcla de desesperación y rabia. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Estás arruinando todo». «No, hija»,
Respondí con una sonrisa que había estado guardando durante días. Tú ya lo habías arruinado todo. Yo solo estoy arreglándolo. Y entonces le entregué el cheque. Un cheque de $12,000 que había preparado esa mañana. Este es tu cheque, Valeria. $12,000. Tu parte de los 3 millones que pensabas robarme. Ella tomó el cheque con manos temblorosas, sin entender lo que estaba pasando. Ahora, continué, desaparece de mi vida. Y sonreí. Sonreí exactamente como había sonreído en su plan original, pero por razones completamente diferentes. La diferencia era que ahora yo tenía el control. Valeria se quedó mirando el cheque como si fuera un objeto extraño que no podía comprender. Sus manos temblaban mientras leía y releía la cantidad. $12,000. Mamá, susurró, ¿qué es esto? Es exactamente lo que tú planeabas darme después de vender mi casa de $3 millones. Pensé que sería justo devolverte el favor. No entiendo. Claro que entiendes, Valeria. Entiendes perfectamente. Planeabas vender mi casa, quedarte con $2,900,000 y darme apenas 12,000 como si fuera un favor. No es así. Los compradores y José Andrade observaban la escena con fascinación y horror. Mauricio tomaba notas de todo lo que se decía. Mamá, yo solo quería ayudarte. Ayudarme, repetí. Sí, claro. Falsificando mi firma, inventando que tengo problemas de memoria, robando dinero de mis cuentas durante meses. ¿Qué hija tan servicial tengo? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabía qué? ¿Qué habías estado robándome? ¿Que habías falsificado una procuración? ¿Que ya tenías compradores para mi casa? Valeria, tu problema es que siempre me subestimaste. Pensaste que era una vieja tonta que no se daría cuenta de nada. José Andrade se aclaró la garganta nerviosamente. Señor Castillo, creo que mi cliente y yo deberíamos retirarnos. Obviamente hay un malentendido familiar que... No se vaya, señor Andrade, interrumpió Mauricio. Usted va a necesitar quedarse para explicar cómo procesó documentos que sabía que eran falsos. Yo no sabía que eran falsos, protestó José. Señor Andrade, dijo Mauricio con voz severa, usted presentó una procuración sin verificar la autenticidad de la firma. En su experiencia como abogado, ¿no le pareció extraño que una mujer de 65 años, aparentemente con problemas mentales, firmara un documento tan importante sin estar presente para validarlo? José se puso aún más pálido. Mi cliente me aseguró que todo estaba en orden. Su cliente, dijo Mauricio, señalando a Valeria, no tenía autoridad legal para asegurarle nada. Y usted lo sabía. Valeria se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Mi madre está inventando todo esto. Ella me pidió que manejara sus asuntos porque ya no puede hacerlo sola. Valeria, dije con calma, siéntate. Algo en mi tono la hizo obedecer inmediatamente. Ahora voy a explicarte exactamente lo que va a pasar. Primero, vas a devolver cada centavo que has robado de mis cuentas durante estos últimos 8 meses. Segundo, vas a compensar a estos señores por el tiempo y el dinero que perdieron por tu estafa. Y tercero, vas a mudarte de mi casa hoy mismo. Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija. Y por eso mismo, lo que hiciste es aún más imperdonable. Mauricio intervino. Valeria, creo que deberías saber que las acciones que has cometido constituyen varios delitos federales. Falsificación de documentos, fraude inmobiliario, robo y intento de estafa. Cada uno de estos delitos puede resultar en tiempo de prisión. Prisión. Valeria se veía genuinamente aterrorizada ahora. Sí, continuó Mauricio. Pero tu madre y yo hemos discutido una alternativa. Valeria me miró con esperanza desesperada. ¿Qué alternativa? Si devuelves todo el dinero que robaste, si compensas a los compradores por sus pérdidas, y si aceptas mantenerte alejada de tu madre y de todas sus propiedades, podríamos considerar no presentar cargos criminales. ¿Pero cómo voy a conseguir todo ese dinero? Yo no tengo. Ese es tu problema, dije. Deberías haberlo pensado antes de intentar robarme.
Nicolás Cantero se aclaró la garganta. Disculpen, pero nosotros pagamos $25,000 como depósito. ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero? José Andrade se veía como si quisiera desaparecer. Ese dinero, bueno, parte de ese dinero ya fue usado para gastos legales. ¿Qué gastos legales?, preguntó Mauricio. Bueno, mi honorario, algunos trámites. Señor Andrade, dijo Mauricio con voz amenazante, me está diciendo que usted cobró honorarios por procesar documentos fraudulentos. Yo no sabía que eran fraudulentos cuando cobré. Su ignorancia no lo exime de responsabilidad. Usted también va a tener que devolver ese dinero. Valeria miraba toda la escena como si estuviera viviendo una pesadilla. Finalmente, se dirigió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero soy tu hija. No puedes perdonarme. La miré durante un largo momento. Parte de mi corazón se dolía por ella, pero una parte más grande se dolía por todo lo que me había hecho. Valeria, durante meses me hiciste sentir que estaba perdiendo la mente. Me robaste dinero que necesitaba para mi seguridad. Planeabas dejarme sin hogar y sin recursos. Y todo el tiempo me decías que me amabas y que solo querías cuidarme. Pero, mamá, no he terminado. Lo peor de todo es que me hiciste dudar de mi propia hija. Me hiciste preguntarme si realmente estaba perdiendo la capacidad de cuidar de mí misma. Me robaste algo más valioso que el dinero. Me robaste mi confianza en mi propia mente. Valeria lloraba abiertamente ahora. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Sé que lo sientes. Pero sientes haber sido atrapada, no sientes haberlo hecho. Mauricio se puso de pie. Creo que deberíamos proceder con los siguientes pasos. Valeria, tienes 48 horas para devolver el dinero robado y compensar a los compradores. Si no lo haces, procederemos con los cargos criminales. ¿Y si no tengo todo el dinero? Entonces venderás todo lo que tengas hasta conseguirlo, respondí. Tu auto, tus joyas, tus muebles, todo. Pero mamá, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Vas a hacer lo que cualquier adulta responsable haría. Vas a conseguir un trabajo honesto y vas a vivir de tu propio esfuerzo, como debiste haber hecho desde el principio. Pero mis hijos... Tus hijos pueden visitarme cuando quieran. Pero tú no eres bienvenida en mi casa hasta que demuestres que has cambiado realmente. Valeria tomó el cheque de $12,000 y lo miró una vez más. ¿Este dinero? Es un regalo. La única ayuda que vas a recibir de mí. Úsalo sabiamente. Cuando todos se fueron esa tarde, me quedé sola en la oficina de Mauricio. Habíamos ganado, pero no me sentía como celebrando. ¿Estás bien, Norma?, me preguntó. Estoy bien, respondí. Dolida, pero bien. Hiciste lo correcto. Lo sé, pero eso no hace que sea más fácil. Mauricio asintió. A veces hacer lo correcto es lo más difícil de todo. Tenía razón, pero también sabía que había recuperado algo más importante que mi dinero. Había recuperado mi dignidad. 3 días después del confronto en la oficina de Mauricio, Valeria apareció en mi puerta. Se veía terrible, ojos hinchados, ropa arrugada y una expresión de completa derrota. Mamá, dijo cuando abrí la puerta, conseguí parte del dinero. Parte. Vendí mi auto y algunas joyas. Tengo $18,000. Es todo lo que pude conseguir tan rápido. Tomé el sobre que me entregaba. ¿Y el resto? Estoy trabajando en eso. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda, y estoy vendiendo mis muebles. Pero va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 6 meses para pagar todo lo que debo. La miré durante un largo momento. Se veía genuinamente arrepentida, pero también desesperada. ¿Dónde estás viviendo? En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Es lo único que puedo pagar con lo que gano. ¿Y los niños? Están conmigo los fines de semana. Entre semana se quedan con su padre porque mi apartamento es muy pequeño y yo trabajo hasta tarde. Por primera vez en meses, vi a mi hija real. No a la manipuladora calculadora que había estado viviendo en mi casa,
sino la mujer que había cometido errores terribles y ahora estaba pagando las consecuencias. Valeria, quiero preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Lo que quieras, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste todo esto? Ella se quedó en silencio durante varios minutos, mirando el suelo. Porque tenía miedo, dijo finalmente. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficiente. Miedo de no poder mantener a mis hijos. Miedo de admitir que había fracasado en todo, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida. Se limpió las lágrimas con la manga. Cuando me despidieron por lo que hice en la empresa, pensé que mi vida había terminado. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía futuro. Y entonces vi tu casa, tu dinero, tu estabilidad, y pensé. Pensaste que podías robármelo. Pensé que tenía derecho a una parte, que después de todo lo que habías construido, era justo que algo me tocara a mí también. Pero no era tuyo para tomar. Lo sé ahora, pero en ese momento, estaba tan desesperada que me convencí de que estaba bien. Me dije que tú estabas vieja, que no necesitabas tanto dinero, que yo podía usarlo mejor. ¿Y los documentos falsos? La procuración. Eso fue idea de José. Me dijo que era la única forma de hacer todo legal, que si conseguíamos la procuración, todo sería más fácil. Pero sabías que era fraude. Sí, lo sabía. Pero ya había llegado tan lejos que no podía detenerme. Y cada día que pasaba, se volvía más difícil confesarte la verdad. Suspiró profundamente. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero alguna vez podrás perdonarme. La pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Valeria, te perdono porque eres mi hija y porque sé que el remordimiento que sientes es real. Pero perdonarte no significa que voy a olvidar lo que pasó, y no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Entiendo. Tienes que demostrarme durante mucho tiempo que has cambiado realmente, que puedes ser responsable, honesta e independiente. Lo haré, mamá. Te prometo que lo haré. No me prometas nada, Valeria. Solo hazlo. 2 semanas después, recibí una llamada de Mauricio. Norma, tengo noticias sobre José Andrade. ¿Qué tipo de noticias? La barra de abogados está investigando su participación en el fraude. Probablemente va a perder su licencia para ejercer. ¿Y los compradores? Recuperaron todo su dinero. Valeria y José tuvieron que pagarlo entre los dos. ¿Cómo está manejando Valeria todo esto? Según mis fuentes, está trabajando 2 empleos ahora para poder pagar todas sus deudas. Parece que realmente está tratando de hacer las cosas bien. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cocina tomando mi café de siempre, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había ganado más que dinero. Había ganado respeto por mí misma. Había demostrado que a los 65 años, todavía era perfectamente capaz de defender lo que era mío. Pero también había perdido algo. Había perdido la ingenuidad de confiar completamente en mi hija. Había perdido la ilusión de que el amor familiar era suficiente para protegerme de la traición. Sin embargo, había ganado algo más valioso, la certeza de que podía cuidar de mí misma. Que no necesitaba que nadie más manejara mi vida o mis decisiones. Mi casa de la playa seguía siendo mía. Mi dinero seguía siendo mío. Mi independencia seguía siendo mía. Y eso, descubrí, valía más que cualquier cantidad de dinero que Valeria hubiera podido robarme. La lección más importante que había aprendido era que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para decir no. Y nunca es demasiado tarde para demostrar que una madre puede ser mucho más astuta que cualquier hijo que trate de aprovecharse de ella. La guerra había terminado. Y yo había ganado. 6 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Un ritmo de paz que no había sentido en años. Estaba sentada en la terraza de mi casa de la playa, la casa que casi pierdo, viendo el atardecer con una taza de café en las manos. Esta casa, que había estado a punto de ser vendida por $3 millones sin mi conocimiento, ahora se sentía más mía que nunca. El teléfono sonó. Era Irene. Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Muy bien, Irene. Muy tranquila.
¿Y por casa cómo van las cosas? Todo normal. Ah, y Norma. Vi a Valeria ayer. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Cómo se veía? Diferente. Más delgada, pero no sé cómo explicarlo. Se veía como si estuviera trabajando duro. Llevaba uniforme de alguna tienda. ¿Te habló? Sí. Me preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que estabas en la playa. Se veía triste, pero también resignada. Dijo algo más. Me pidió que te dijera que sigue pagando lo que debe, que ya lleva más de la mitad. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Durante estos 6 meses, Valeria había cumplido su palabra. Cada mes recibía un pago, nunca la cantidad completa que había prometido, pero siempre algo. Y nunca había intentado contactarme directamente. Sus hijos me visitaban cada 2 semanas. Matías, de 12 años, y Samara, de 10. Venían solos en autobús, se quedaban el fin de semana, y yo los llevaba de vuelta el domingo. Nunca hablaban mucho de su madre, pero podía ver en sus ojos que entendían que algo había cambiado para siempre en nuestra familia. Abuela, me había dicho Matías la última vez que vinieron, mamá hizo algo muy malo. Sí, mi amor. Hizo algo muy malo. Por eso ya no puede venir a verte. Por eso y porque necesita aprender a ser una mejor persona antes de poder volver. Y va a aprender. No lo sé, Matías. Eso depende de ella. La verdad era que yo tampoco sabía si Valeria realmente había cambiado, o si simplemente estaba cumpliendo con sus obligaciones para evitar ir a la cárcel. Pero había decidido que eso ya no era mi problema. Mi problema ahora era vivir mi vida de la mejor manera posible. Había hecho algunos cambios importantes en estos meses. Había actualizado mi testamento, había organizado todas mis finanzas de manera que nadie pudiera manipularlas nunca más, y había establecido un fondo fiduciario para mis nietos que nadie más podía tocar. También había hecho algo que nunca pensé que haría. Había empezado a salir con alguien. Valentín Manzano, el hermano viudo de Irene, había venido a visitarla durante las fiestas navideñas. Un hombre de 70 años, jubilado, con una sonrisa amable y una historia similar a la mía. Su hijo también había intentado aprovecharse de él financieramente. No era romance. Era compañía. Era tener a alguien con quien hablar que entendía lo que significaba ser traicionado por la persona en quien más confiabas. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, me había dicho Valentín una tarde mientras caminábamos por la playa. ¿Qué? No es el dinero que perdí, ni siquiera la traición. Es darme cuenta de que puedo ser feliz sin ellos. Que no los necesito para tener una buena vida. Tenía razón. Esa era la lección más dura y más liberadora de todas. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina de la playa, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella mañana cuando vi a Valeria fotografiar mis documentos. Había pasado de ser una víctima a ser una sobreviviente. De ser manipulada a estar en control. De dudar de mi propia mente a confiar completamente en mi capacidad de cuidar de mí misma. El precio había sido alto. Había perdido la relación con mi hija, al menos temporalmente. Había perdido la inocencia de creer que el amor familiar era suficiente protección contra todo. Pero había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi independencia, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña o indefensa. Cuando Valeria me entregó ese cheque de $12,000 pensando que me había vencido, no sabía que me estaba dando el regalo más grande de todos, la oportunidad de demostrarme a mí misma de que estaba hecha. Y ahora sabía exactamente de qué estaba hecha, de acero envuelto en terciopelo. Una madre que parecía frágil por fuera, pero que era inquebrantable por dentro. Una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Y una abuela que iba a asegurarse de que sus nietos nunca tuvieran que pasar por lo mismo que ella había pasado. La historia había terminado, pero mi nueva vida apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía el control